Ponte cómodo y goza de mi lectura. Christmas, escrito por Anne Lemon y Sadeza, y una colaboración especial y narración de Chica de Terry para su canal Azul Zafiro, diciembre 2023. Era una noche tranquila de vísperas. Las estrellas adornaban la resplandeciente luna llena del poblado de Inglaterra. Nadie sospechaba que algo siniestro se avecinaba. Un obscuro secreto, guardado durante siglos, estaba a punto de ser revelado, transformando la Navidad en una pesadilla que nadie podría olvidar. En el majestuoso castillo del ducado Granchester, Richard, primer duque de Wellington, otorgaba una cena especial conocida como el baile de las esferas. Este evento exclusivo se llevaba a cabo en el gran salón, iluminado por un sinfín de candelabros que arrojaban destellos inquietantes sobre el enorme y antiguo árbol navideño. Los invitados, ataviados con exquisitos trajes de la época victoriana, debían participar en un juego intrigante. Cada invitado a dicha cena debía llevar consigo una majestuosa esfera, la cual debería ser prendida de una rama del misterioso árbol navideño. Se debían juntar 330 más una esfera. El adorno número 331 debía ser colocado al final por alguna mujer encinta. La historia siniestra sobre dicho árbol ya muchos la sabían, pero con el tiempo se fue perdiendo la credibilidad ante los relatos de los ancianos. Ahora era más un festín donde la asistencia tenía que coadyuvar. Sin embargo, sus intenciones eran de beneficio propio. La gratificación a su presencia era recompensada con una exquisita cena, donde los sabores exóticos hacían honor a la atmósfera enigmática del castillo. Como ya era costumbre, después de la cena, los niños eran conducidos a sus casas en compañía de sus nanas y los pequeños de la dinastía Granchester eran alojados lo más lejano al árbol. El anfitrión de la fiesta se retiraba dejando a los más jóvenes divertirse. Esa noche en especial no se sentía muy bien el duque Richard I. Los jóvenes y adultos se trasladaban a otra área del salón, donde la luz de los candelabros se reflejaban sobre las esferas, creando un majestuoso escenario dentro del castillo de los Granchester. El baile de las esferas estaba próximo a iniciar, así que los invitados sigilosamente extraían de sus bolsos preciosas cajas grabadas en oro. Algunas tenían incrustados exuberantes diamantes. Dichas cajas eran entregadas a los nobles en edad casadera. Los jóvenes, con gran júbilo, se encaminaban hacia las afueras del salón en compañía de su padrino, los cuales debían portar una vestimenta en tono rojizo brillante. El mecenas extraía de un pequeño cofre elegante una máscara, ocultando su identidad y encaminando el paso del joven hacia un laberinto misterioso en los patios del castillo. El jardín se encontraba iluminado por antorchas y farolillos, dejando oscuros pasajes donde la excitación del momento solo permitía mezclarse con las sombras agitadas y el vaho de sus alientos. La tarea era encontrar a la joven doncella que le acompañaría esa Nochebuena o tal vez toda una vida. Aquellas jovencitas habían sido instruidas para aquella noche,
Ataviadas con vestidos hechos de finas telas, encajes y crinolines, emocionadas controlaban su respiración por lo ajustado del corset. Cada joven y doncella estaban emparejados mediante un sorteo al azar al comienzo de la velada, lo que generaba un aire de anticipación y emoción. A medida que la música del vals llenaba las estancias, los participantes debían descubrir la identidad de sus acompañantes. La magia y el misterio envolvían el castillo, creando una noche inolvidable llena de intrigas y conexiones inesperadas. Entre la emoción, todos los invitados habían olvidado el verdadero significado de aquella noche. Tras las deslumbrantes veladas en ese castillo, el silencio se extendió sobre el pintoresco poblado aledaño. A las 3 de la madrugada, extrañamente, el reloj antiguo en la plaza del centro comenzó a sonar en un tono melancólico. Tenía tantos años varado que nadie se percató, a excepción de una persona. El más joven de la dinastía Granchester había escuchado tocar aquella melodía. El niño se había despertado en medio de cada campanada con una sed descomunal. Le dolía hasta tragar su propia saliva. Ansiaba un vaso con agua, pero a sus 7 años aún no era tan valiente para bajar solo a la cocina. Los destellos de la luna se filtraban delicadamente a través de un resquicio de la cortina, iluminando tenuemente la alcoba. El chico volvió su mirada hacia donde él sabía que dormía su nana, pero ésta no se encontraba dentro de su cama. Decepcionado resopló bajo las cobijas. El silencio se había alojado dentro del castillo, permitiendo que la audición del niño fuera más aguda. Al escuchar ligeros ruidos provenientes del gran salón, el pequeño se animó a dejar la cama. Ha de ser mamá. Ese pensamiento le animó a ir por el tan anhelado líquido con el cual refrescaría su garganta. Mientras caminaba por los pasillos del antiguo castillo, la tenue luz de las lámparas de gas parpadeaban en las columnas, arrojando sombras danzantes en las paredes adornadas con cuadros de rostros conocidos. El niño parpadeó por unos segundos y vio un charco rojo en el piso. Con su pequeña mano talló los ojos, pues por un momento creyó estar soñando. En el momento que quiso tocarlo, éste se desvaneció. Siguió caminando con temor. Por unos momentos pensó en darse la vuelta y volver corriendo a su cama, pero era más la sed que sentía. Debía tomar agua. El crujir de sus pasos resonaba en la quietud del lugar, y un suave murmullo parecía susurrar en medio de un reclamo sobre historias olvidadas. Aquella voz no le era conocida, pero tenía algo enigmático que lo invitaba a seguir avanzando. Debe ser papá con algún invitado. Su pensamiento engañoso interpretaba erróneamente lo que en verdad envolvía la oscuridad de la noche. Al llegar a la imponente escalera de mármol, nuevamente vio aquella mancha roja y conforme avanzaba y trataba de alcanzarla, ésta recorría las escaleras. Su mirada se desvió a la vieja barandilla de hierro forjado. Se sujetó de ella, guiando su descenso hacia el vestíbulo principal. Cada escalón parecía llevar consigo sus propios susurros, testigo silencioso de generaciones pasadas y eventos que habían quedado grabados en la esencia del castillo mismo.
La susurrante voz se comenzó a volver más nítida. El niño enfocó su vista hacia la silueta de un enorme hombre, tan alto como el árbol de Navidad. Sin percatarse de la llegada del jovencito, el hombre prosiguió con su monólogo. El niño se extrañó al mirar cómo aquel personaje no parecía hablar consigo mismo. Es como si hubiese alguien más o algo que lo obligaba a estar allí, al cual aquella gran sombra le reclamaba con un tono cargado de amargura. ¿Acaso es Papá Noel ese hombre?, se cuestionó el pequeño, mientras observaba con ojos inquisitivos al personaje que se suponía debía irradiar alegría y magia navideña. La amargura en la voz de Santa Claus había sembrado semillas de duda en el corazón del niño, cuestionando la autenticidad del alegre personaje que, hasta ese momento, solo conocía como el portador de regalos y sonrisas en la temporada festiva. Ni un año más permitiré esto. Teníamos un acuerdo. Ahora resulta que lo han cambiado. Sus palabras llevaban consigo un dejo melancólico, como si la magia navideña se hubiera visto empañada por alguna triste revelación. Miraba con tristeza el panorama enmarcado en el árbol de Navidad. ¿Dónde quedó la tradición de las esferas hechas a mano? Mira ahora lo que han dejado. Opacas esferas extraídas de algún baúl. El espíritu navideño se ha ido apagando por completo en Inglaterra. El niño experimentó un cambio repentino en su ánimo al descubrir a un Santa Claus visiblemente molesto frente al árbol. La alegría inicial se desvaneció, reemplazada por un sentimiento de decepción y tristeza. El pequeño pudo percibir la tensión en el ambiente, sintiéndose desafortunado al presenciar a un Santa Claus que no irradiaba la cálida magia navideña esperada. En un intento por retroceder y volver a su alcoba, el pie del niño trastabilló al atorarse en el barandal. De su boca salió un pequeño sonido y con una de sus manos la cubrió para no ser escuchado. El hombre que se encontraba en el gran salón no lo escuchó. En ese momento, una esfera cayó. De entre la oscuridad emergió una sombra diminuta. Apenas alcanzaba los 30 centímetros. Su vestimenta era verde con franjas doradas. Aquel escenario que se manifestaba frente al pequeño niño resultaba inquietante. Su mirada estaba fija sobre los oscuros personajes que tenía enfrente. Aquel diminuto ser comenzó a avanzar hacia el pequeño Richard II. En el camino levantó la esfera que se había caído y continuó avanzando, emitiendo extraños sonidos. De entre la oscuridad emergió una sombra diminuta. Apenas alcanzaba los 30 centímetros. Su vestimenta era verde, con franjas doradas. Aquel escenario que se manifestaba frente al pequeño niño resultaba inquietante.
Su mirada estaba fija sobre los dos oscuros personajes. Aquel diminuto ser comenzó a avanzar hacia el pequeño Richard II. En el camino, levantó la esfera que se le había caído y continuó avanzando, emitiendo extraños sonidos, casi parecidos a los de un gemido apagado. Más cerca del niño mostró una esfera dorada que empujaba entre sus manos. Con terror, el jovencito visualizó el rostro de aquel ser. Sus ojos eran negros como dos botones pegados y orejas puntiagudas. Lo más aterrador era que no tenía boca, de ahí sus gemidos. El niño comenzó a gritar, un alarido desgarrador que resonó por todo el castillo. Era como un aullido de terror, una súplica de ayuda. Sus patadas al aire eran tan violentas que parecían tener arneses atados a ellos. Los gritos eran tan fuertes que resonaban en la oscuridad del castillo, haciendo eco por los pasillos. Sus padres se despertaron de golpe. Se asustaron al escuchar los gritos del pequeño a lo lejos. Corrieron a la habitación de su hijo para auxiliarlo. Al ver que no se encontraba ahí, quedaron inmóviles, tratando de enfocar el lugar de donde provenían los gritos. Desconcertados, se miraron uno al otro con terror. En sus miradas había pánico al darse cuenta que su hijo no estaba ahí, y nuevamente el grito se hizo presente. En esos momentos se dieron cuenta que provenía de las escaleras. Ambos se echaron a correr hacia ese punto. El pequeño sintió cómo tiraron con fuerza de su hombro. Sus fuerzas se fueron en ese último grito y sintió su cuerpo desvanecer. Pero al encontrar su mirada con la de su padre, el niño se aferró a él en un súbito abrazo. ¡Ayúdame! ¡No quiero morir! Su voz era aguda y desgarradora, cargada de un miedo intenso. El cuadro que miró el padre era aterrador. Su hijo aferrado a una de las barandillas, tirando patadas al aire en medio de un llanto que le partió el alma. El rostro del pequeño se encontraba desfigurado por el terror vívido. ¿Qué está pasando?, preguntó Richard primero. Su pequeño hijo apuntó hacia la oscuridad y de ésta emergió un gruñido que envolvió el gran salón. Interrumpido solo por el susurro del viento y el tintineo de las cadenas de Krampus. Los presentes, cautivados y atemorizados, contemplaban la escena con expresiones de asombro y quizás un toque de aprensión, sintiendo la presencia de ese ser mitológico. «Buenas noches», susurró una voz que resonaba como el crujir de ramas secas bajo sus botas negras. La habitación se llenó de una tensión hostil, como si el mismísimo invierno hubiera entrado con él. Padre e hijo sintieron un escalofrío que heló su cuerpo. Su figura era imponente, se recortaba contra la penumbra, revelando cuernos retorcidos que se alzaban amenazadoramente. Los destellos de sus ojos, como brasas ardientes, dejaban entrever un lado oscuro de la noche que desafiaba la tranquilidad habitual. Ninguno de los presentes se atrevía a pronunciar una sola palabra ante la presencia imponente de Krampus. Sus ojos escarlata escudriñaron la habitación y el aire parecía cargado de una expectativa nerviosa. El pequeño en los brazos de su madre siguió observando todo con gran temor, y abajo en los pies de ese ser vio aquella mancha roja que parecía sangre, que se había hecho presente en los pasillos del castillo y después en las escaleras.
Veo que también han perdido los modales. Krampus, exasperado ante el persistente silencio, soltó un resoplido que resonó como un viento gélido, rompiendo la quietud con un susurro amenazante. Su impaciencia se materializaba en el aire, creando una atmósfera aún más densa y cargada de anticipación. Bien, ¿sabrás el motivo de mi visita, Richard? No tengo muy claro por qué estás aquí, respondió el duque de Granchester mientras descendía las escaleras, elevando uno de sus brazos con la mano empuñada, evidenciando la tensión en una de sus venas, apuntando su dedo índice hacia el cielo y añadió: 1. Este es mi castillo y yo decido quién puede ser invitado. 2. Él es mi hijo y ni tú ni nadie puede venir a... Guarda silencio, Richard. Gruñó Krampus azotando con rudeza su cadena. Bien sabes que esto sucedería tarde o temprano. Sobre todo en el momento que perdiste la sensibilidad humana. Tomó la esfera incipiente que sostenía el duendecillo entre sus manos y lo observó detalladamente. ¿Crees que esto es un buen regalo? Soltó una carcajada seca, haciendo tintinear los cristales para luego arrojar la opaca bola contra la pared. Pues no. No somos desecho. Han derrochado lujos, olvidando el verdadero significado que conlleva la Navidad. Todos allí afuera celebran erróneamente. Señaló con su especie de mano que en realidad parecía pata de una cabra cubierta de pelaje negro. Si consideras que nuestra manera de celebrar no cumple con tus expectativas, puedes irte, Krampus, respondió desafiante Richard. El duque de ninguna manera mostraría temor ante aquel ser. En esos instantes, en la escalera, detrás del duque, se encontraba su conserje con un hacha en la mano, que con voz fuerte declaró: ¿Acaso no ha escuchado lo que ha pedido el duque? Si no le agrada este lugar, lo puedo acompañar hacia la salida, declaró amenazadoramente, moviendo el arma en sus manos. Krampus, evitando la voz desconocida, miró inquisitivo a Richard, exigiendo una respuesta. No deseaba aceptar las órdenes de aquel hombre, ya que acababa de integrarse a la familia y no sabía realmente de las sombras pasadas que envolvían esa comunidad. Richard guardó silencio, mientras su mirada se deslizaba hasta un punto sobre el suelo. Para Krampus, esta respuesta fue errónea, pero debía aceptarla. Aunque no había venido de los labios de Richard, la acción cometida por el duque dejaba claro que aceptaba lo que su consejero decía. Te creí más inteligente, Richard. ¿Realmente
Espero que tú y tu poblado no se arrepientan, declaró Krampus, volviendo su mirada hacia el consejero. Deberías ser más asertivo al seleccionar en quién confías. No todo ser oscuro lleva realmente su auténtica vestimenta. La decisión se ha tomado y con esto nada ni nadie volverá a tener una feliz Nochebuena. ¡Krampus! El ancestral ser oscuro se volvió, fijando su mirada sobre aquel simple mortal que había osado detenerlo. Disculpe mi impertinencia, dijo el más anciano de la dinastía Granchester. Solo le pediría que reconsiderara y disculpara nuestro comportamiento. No hemos cometido tantas faltas, realmente no creo que hayamos sido malos. Se tiene conocimiento de los acuerdos que se mantenían tiempo atrás. También sé que se han modificado con el paso del tiempo, pero no siento que debamos ser condenados a ser privados de una feliz Navidad. ¿Y a ti? ¿Quién te aconseja? Veo que en esta dinastía no hay autonomía. ¿Quién eres tú para hablarme y pedirme que reconsidere? Recuerdo tiempos pasados, cuando tomaban la Navidad como pretexto para encubrir sus malas acciones. Ustedes no reconsideraron su comportamiento y vivieron en carne propia el pago de las mismas. Creo que nuevamente necesitan reconsiderarlo. Las nuevas decisiones ya fueron pactadas esta madrugada de Navidad. ¿O no es así, Richard? Tal vez en algún momento muy lejano, ya que sus decisiones sean tomadas sin ayuda de una tercera parte, se retomen los acuerdos. Mientras tanto, que la luz de la bondad sea apagada y sus navidades sumergidas en las espesas nieblas de la desesperanza. ¡Padre!, masculló la voz del pequeño. No solo habrá desesperanza, él también traerá muerte. Lo he visto a cada paso que da. Él lleva la sangre en sus pisadas. El duque de Granchester sintió una opresión en su pecho ante las palabras de su pequeño hijo. Quiso alcanzar a Krampus para suplicar reconsiderara sus palabras declaradas, pero de la nada había desaparecido. Y es así como a lo largo de muchos años el poblado de la Gran Inglaterra pasó sus nochebuenas sumergido en las más espesas nieblas, donde el frío calaba hasta los huesos. Los cantos y risas de los niños se habían apagado.
El buen ánimo y los preparativos de las fiestas habían desaparecido, quedando como un simple recuerdo. La añoranza por una Navidad bonita se sentía en el aire cuando se aproximaban las fechas, pero todos los árboles navideños de los hogares habían desaparecido misteriosamente, así que no había un motivo por donde comenzar la festividad. Lo único que quedaba era el terror, ya que el gran Krampus daba palizas a los malportados por sus travesuras y los niños ya no recibían juguetes, sino carbones. Fin. Los hermanos Cornwell miraban de hito a hito al actor, el cual, postrado en su silla, se tendía a súbitas carcajadas. No, 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 expulsaba Terry envuelto en carcajadas. Deberían ver sus rostros, chicos. Les van a tener que sacar el susto. Espero tengan un bolillo en su casa. Eres un grandísimo tonto, Granchester. ¿Cómo piensas que te creeríamos ese cuento? Terry se puso de pie y alisó sus pantalones con la mano. Volvió su mirada hacia los presentes fijándola con seriedad y dijo: Muy bien, pues crean o no, será mejor que lleven su Nochebuena con seriedad y hagan solo cosas cargadas de bondad y amor, siempre acompañados de sus seres queridos. Hablando de seres queridos, me voy. Mi pecosa me espera y la facultad de medicina queda lejos. Vamos, equipo, todos a trabajar, ordenó Robert Hathaway, profesor de artes escénicas. Vamos, Steer, necesitamos que esas luces queden bien fijas. Y usted, joven Archie, deje de quitar tiempo y vaya a revisar los vestuarios. Vamos, vamos, el show terminó. Es hora de trabajar. ¿Creen que el profesor le dio miedo el relato de Granchester? Se ve que necesita mantener su mente ocupada, dijo Patty en voz baja. Todos soltaron una carcajada ante lo inminente. A la mañana siguiente, centrado frente al comedor, Archie tarareaba una de las pistas musicales de la puesta en escena. «Ah, Granchester es un demente», dijo Steer tomando asiento ante la mesa. Con sus diálogos nos trasladó hasta su escenario, la forma en cómo nos envolvió como parte de sus personajes fue de miedo. Por eso es el mejor. Su escritura de método fue tan verosímil que hasta soñé con su duende. Archie solo arrugó el entrecejo. No era algo en lo que mantuviera su atención. «Buenos días, chicos», saludó la tía Elroy desde la sala. «Oh, pero qué feo muñeco. Esta vez no estoy segura de permitir que se quede sin contribución. Steer, sobrino, sé que eres jefe de utilería, pero esta vez no creo que se pueda quedar esa cosa fea». Los jóvenes se miraron desconcertados mientras se encaminaban hacia el árbol navideño. Ella les apuntó acusadoramente, con el muñeco en mano. «Tía, ¿qué es eso?», preguntó Steer con gran desconcierto. «¿Un duende? Supongo que el ayudante de Papá Noel, aunque es extraño. Se les olvidó terminarlo. Este no tiene boca». Archie sacó de su bolsillo su teléfono, marcó apresuradamente y esperó en línea. «Granchester, ¿qué broma es esta?».
Buenos días, elegante. No tuve el honor de despertar a tu lado, respondió Terry con la característica ironía que lo definía. No te quieras venir a hacer el creativo conmigo. Esta broma es algo de muy mal gusto. A ver, elegante. Mejor antes de sacar suposiciones, ¿qué te parece si te calmas? Respiras. Y ahora sí, me explicas. Terry, esto es en serio. Bajo el árbol de la tía Elroy apareció un muñeco. ¡Ah! Llegó Papá Noel, exclamó Terry tras el auricular. Pónganse felices, chicos, y recuerden, Navidad es hasta mañana. Niño malo si abres tus obsequios. Este no es cualquier muñeco, dijo Steer con voz baja. El muñeco porta vestimenta verde y en su rostro no hay boca. Archie arrebató repentinamente el teléfono de las manos de Steer. No me agrada, actorcito. Queremos que te lleves tus ancestrales maldiciones de nuestra casa y nos devuelvas a nuestra prima. Oh, no puedo. Él llega a donde desea. No tiene límites. Tal vez este sea el final que mi familia necesita. Pues no nos gusta. Queremos que salga de nuestra cabeza esa loca historia tuya. Tampoco se puede. No estamos en la película de Matrix. Te lo repito. Él está donde quiere estar. Solo sé lindo. Y eso sí, cuida de tus esferas. Le gusta llevárselas de color marrón oscuro. Y si no me crees, cuéntalas de tu arbolito. Resta las rotas y saca tus deducciones. Tal vez venía de otra casa. Una que jamás encontró la explicación de la falta de esferas. Cuando los dos hermanos que tenían la oreja pegada al auricular del teléfono escucharon la sentencia en la voz de Granchester, miraron hacia el gran árbol navideño que coronaba con su majestuosidad la estancia de la mansión señoral Arlight. Una gran cantidad de esferas marrones con toda clase de brillos dorados adornaban las ramas del abeto natural. Recordaron con horror que su prima Elisa se las había obsequiado a la tía Elroy, porque esa era el color de moda en decoración de la temporada navideña, insistiendo en que el árbol debía ser adornado con ellas. La tía abuela no pudo rehusarse y las empleadas cumplieron con su trabajo tal como Elisa las instruyó. Recordaron también que una de las chicas había caído de la escalera de tijera cuando intentó poner la última esfera casi en la punta del pino. Se fue al vacío rompiéndose un brazo y perdiendo al bebé que esperaba, aunque ella aún no sabía de su estado de gravidez hasta que los médicos se lo informaron. El chofer de Lisa tuvo un accidente saliendo de la propiedad de los Arlight. Cuando se incorporó al flujo vehicular, fue embestido por un camión de carga. Ahora estaba en el hospital con una pierna herida y un esguince en el cuello. El auto fue pérdida total. El jardinero de la casa había resbalado accidentalmente y se había golpeado la cabeza. Estuvo sin conocimiento por algunas horas. Al parecer, solo ganó un chichón por el golpe. Aparentemente eso fue todo. La tía abuela trató de convencer a los empleados de la casa que aquella serie de incidentes eran obra de la casualidad, accidentes navideños achacados a la época. El frío entumiendo el cuerpo, a la nieve en la carretera y el hielo que se acumula en las escalinatas y andadores de piedra de los jardines. Los hermanos se miraron a los ojos mientras Archie colgaba la llamada del aparato telefónico, dejando a Granchester en la línea.
Al instante, el teléfono comenzó a sonar de nuevo, que ambos saltaron del susto. Luego, el celular de Steer comenzó a vibrar dentro del bolsillo de su chaqueta. Con sincronía militar, los Cornwell miraron sus móviles y observaron la pantalla donde se leía un mensaje de WhatsApp. Esta Navidad la pasaré en casa. Albert. El tío Albert vendrá a casa, dijeron ambos al mismo tiempo. Hace tiempo que el patriarca de la familia no está aquí para celebrar la Navidad, susurró Steer. La familia estará reunida y completa, susurró Archie. Se escuchó luego otro mensaje que entraba a la bandeja en ambos aparatos vibrando en sincronía. Ambos vieron el mensaje en la pantalla mientras sus rostros reflejaban, además del asombro, intriga, angustia y terror puro. El mensaje era de su prima. «Candy no vendrá», dijo Steer apenas. «Viajará con Granchester a Inglaterra», secundó Archie mientras los rostros de los hombres palidecían. «Entonces, ese duende se quedará en lugar de... ¡Granchester!», gritó Archie mientras una fuerte ventisca azotó la puerta principal, abriéndola de par en par, haciendo que el fuego de la chimenea de la estancia se apagara, sumiendo la entrada de aquella mansión en frío congelante. Copos de nieve y hojas muertas filtrándose en la casa como presagio de lo que vendría para la noche de vísperas, antes de Navidad. Fin.